Durante o pasado ano 2016, o Complexo Medioambiental de Tratamento de Residuos da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza conseguiu recuperar unhas 8.000 toneladas de residuos inorgánicos destinados á reciclaxe, cifra que hai que sumarlle tamén máis de 2.000 de orgánico. Os datos, que foron dados a coñecer esta mañá polo director da planta de Lousame, Jacobo Patiño, sitúan a este complexo como un dos máis efectivos á hora da recuperación dos residuos en todo o ámbito nacional, chegando a reciclar ao redor do 37% do lixo que chega á planta. De hecho, estamos aproximadamente reciclando alrededor del 37% de residuos que entran, que son datos muy altos. De hecho, son datos que están en 26 puntos porcentuales por encima de la media gallega e 8 puntos por encima del conjunto del Estado. O director da planta, que dá servizo a un total de 9 concellos, aludiu tamén aos problemas existentes nos últimos meses, no que se refire á recollida de residuos, derivados das avarías constantes nos camións. Que existe el problema ahora con la recogida se debe principalmente a que los camiones que tenemos que utilizar están fuera de su vida útil porque tendrían que haber sido renovados en el año 2013, es decir, hace ya casi 4 años. ¿No? Entonces, eso hace que los camiones que utilicemos estén muy pasados de horas y estén averiados continuamente. Es el típico ejemplo de uno que tiene en su casa un coche, pues cuando lo compra pues no se avería y cuando pasa el tiempo se avería más, vamos, no... Pues en los camiones todavía peor, porque son camiones que pesan mucho, llevan muchos residuos y todavía es peor, ¿no? Entonces, esos camiones los tenía que haber adquirido la Mancomunidad, por un lado, porque viene en el contrato estipulado así. Por lo que sea, pues lo han ido postergando, en principio pues para obtenerlos vía subvenciones, me parece bien, pero si no las obtienes, pues tienes que comprarlo igual. Es como si tienes una caldera en tu casa que se va a estropear y dices tú, bueno, pues voy a esperar a ver si hay una subvención del INEGA para comprarla, o por lo menos para gastar lo menos posible, vale, lógico. Pero si no la hay, o te duchas con agua fría o la tienes que pagar. Entonces, en este caso es algo parecido, ¿no? Sé que están ahora intentando alquilar unos camiones para el verano, creo que licitaron ahora y están con ello para tenerlos pues, en el mes de junio, y van a adquirir otros camiones que no son todos, pero bueno, algo ayuda, a finales de este año. Seguirá habiendo problemas, nosotros hacemos lo que podemos y siento por los vecinos, pero que vean que el problema es ese, los camiones, el servicio que se tiene es muy bueno. De hecho, nunca hubo problemas hasta que empezó a verlos con el tema de los camiones, en todos estos años, incluido, creo que recordar que hubo un par de huelgas, pero nada, en 1 o 2 días, en 10 años, creo que es bastante poco significativo, y por lo demás siempre ha funcionado todo bien. Entonces, a ver, que sigan confiando en el sistema, porque esto es un problema puntual por una causa puntual.